Como dije al principio, hay hoy en el Evangelio dos historias que realmente no tienen mucha conexión la una con la otra, sobre todo cuando se sacan del contexto. Y lo que yo quiero hacer en esta noche es devolver este Evangelio que yo acabo de proclamar al contexto del capítulo de donde sale en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10. Son típica construcción de un texto del Evangelio encontrarnos historias agrupadas, independiente la una de la otra en el mismo capítulo, y este es el caso de hoy. Tenemos los primeros 12 versículos con el tema de los fariseos, que como siempre chocan tanto con Jesús y una vez más le quieren poner una trampa a través de una pregunta, la pregunta famosa: si es lícito que un hombre se divorciara de su esposa. Continuado a ese tema, entramos en el versículo 13 y Jesús presenta la historia de los niños que se quieren acercar a Él, los padres se los llevan y los discípulos se los quieren impedir. Y Jesús reacciona, dice el texto, enojándose y disgustado con los discípulos por interrumpir que los niños se acercaran a Él. Y Jesús lo que hace es abrazarlos, imponerle las manos, un gesto muy importante, y presentarlos como el modelo ideal de lo que es un discípulo y una discípula. Yo quiero conectar dos historias con las que continúan, porque la que continúa es la que finalmente le pone así luz a estas dos historias que aparentemente no tienen mucho conexión. La historia que falta, y es una pena que no se incluyó, porque como dije, es la que ilumina todo el texto, es una historia muy conocida por nosotros, la hemos escuchado un montón de veces. Es la historia del joven rico que quiere acercarse a Jesús para preguntarle qué es lo que tiene que hacer para tener vida eterna. Jesús le responde en esta historia de Marcos que lo que tiene que hacer es cumplir los mandamientos. El muchacho le dice: eso lo he hecho toda mi vida. Y Jesús, dice Marcos, en las únicas veces, de las poquísimas veces que hay esta frase, dice: Jesús lo miró con amor y le dijo: pues te falta algo que es muy del espíritu, porque hasta ahora lo que has hecho es ir por la ley. Te falta algo más profundo que las leyes. Te falta desprenderte de lo que tienes, venderlo con el dinero que saques de la venta, se lo tienes que dar a los pobres y entonces estás listo para venir y seguir. Ya sabemos que el joven se fue muy triste, dice Marcos que no lo pudo hacer porque tenía demasiadas riquezas. Vamos a pararlo ahí. No, vamos a seguir. Porque el tema que continúa es la palabra que Jesús le dice a los discípulos, que está viendo lo que está ocurriendo, ha venido escuchando lo del divorcio, ha visto lo que pasó con los niños, ahora ve lo que pasó con el muchacho, y Jesús les dice: oye, va a ser muy difícil que una persona con demasiada riqueza, sobre todo cuando se identifica tanto con lo que tiene, le va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Le va a ser mucho más fácil ¿a qué? Al camello. El camello famoso. El camello que pasará por el ojo de la aguja. Ahí vamos a parar un momento. 3 historias: divorcio, los niños y el problema del joven rico que no puede seguir a Jesús porque tiene mucho. Los discípulos, dice el texto, que cuando llegaron a la casa le preguntaron a Jesús sobre el asunto. A mí me encanta esa la palabra, el asunto del divorcio. Jesús lo que hizo fue que les cambió todo por completo. ¿Por qué? Jesús dice que Moisés sí había permitido el divorcio de un hombre a una mujer. Divorciarse una mujer del hombre sí era muy difícil, porque la mujer no tenía ninguna autoridad ni poder legal. Podía ocurrir, pero era muy difícil. Lo común era que fuera el hombre el que le diera a la mujer
dice el texto, una carta de divorcio. No dice divorcio en el original, dice una carta de repudio. La carta de repudio significaba el concepto de que la mujer era un objeto que yo había adquirido de otro hombre, el papá, me la había dado a mí con un montón de cosas, la dote que traía, y si la mujer me salía defectuosa, ¿qué yo podía hacer entonces? Devolverla. Ayer un amigo mío, Juan, estaba en la misa de la tarde y me dijo, yo me fastidié porque esta ya la compré, y señala a la mujer. La compré en el pulguero y por lo que tú compras en el pulguero no se puede devolver. Yo no sabía eso, me enteré. La mujer no tenía ningún valor, la mujer era una posesión adquirida, un objeto adquirido de un clan masculino que se la entregaba a otro clan masculino, a un hombre, y ese hombre, si la mujer le salía defectuosa y él podía crear cualquier historia sobre ella, la mujer no tenía ninguna autoridad para ir a un juez y suplicarle, no tenía voz, pues le devolvía entonces a la mujer defectuosa al papá. La mayoría de las veces no eran aceptadas de vuelta en el clan de la que ella había venido, y la mujer quedaba en el aire. La mayoría ya sabemos cómo terminaba. Y Jesús les dice, citando al Génesis 2, de que no, porque la mujer, al ser creada por Dios en la historia del Génesis, de la costilla del hombre, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos? No es un objeto, no es una cosa adquirida, tiene la misma dignidad y el mismo valor y la misma belleza y los mismos derechos que el hombre, porque es igual al hombre, salió de su cuerpo. Los discípulos empiezan, ¿que no la puedo devolver? Y que es igual a mí, y que tiene la misma dignidad, y que tiene el mismo valor, y que delante de los ojos de Dios es igual que yo. Segundo tema, aparecen los niños, otro grupo social que no tenía valor ni autoridad de nada. En el mundo hebreo antiguo, únicamente, no solamente hebreo, en el mundo del Medio Oriente antiguo, un niño, una mujer y un esclavo valían menos que un camello. Y cuando Jesús los recibe, los toca, los abraza y les impone las manos, gesto de dignidad, gesto de igualdad, y les dice para colmo, si no se hacen como ellos, olvídense que ustedes no van a ver el rostro de Dios. Los discípulos ya empiezan entonces como que, ¿qué? Pero si hasta ahora me han dicho de que estos chiquillos no sirven para nada, y ahora tú dices que son igual que nosotros también, y le has impuesto las manos, gesto que les da incluso autoridad. Y la tercera, la historia del joven rico, pues en el mundo bíblico de Jesús había 3 señales clarísimas de que Dios te había favorecido. La primera era que tuvieses muchos hijos varones, no mujeres. Si tenías muchas hijas mujeres, tenías que buscarle dote y les costabas al clan dinero. Hijos varones significaba trabajo, matrimonio, y que ellos iban a traer entonces mujeres con dote. La segunda bendición era vivir muchos años. Una persona vivía un promedio de unos 50 años, 60 eras viejo, así que estamos aquí un montón de nosotros pasados hace rato. Y la tercera era riquezas. Riquezas materiales. Cuando Jesús dice, qué difícil va a ser que una persona que se ha casado con su riqueza entre al reino de Dios, los discípulos se quedan en confundidos, desconcertados y abatidos. Ayer yo dije una frase que me salió así, le dije, Jesús les cambió el juego en el tablero por completo. Se los cambió por completo. Lo que creían que era ya no era. Lo que le habían dicho todo el tiempo que tenían que creer, Jesús se los desbarata y les presenta algo totalmente nuevo. En el versículo 26 comienza entonces a iluminarse esta historia.
porque aparece una palabra en la boca de los discípulos que reaccionan ante estas tres historias. Y la palabra es muy sencilla. Entonces, ¿quién se va a salvar? Porque hasta ahora nos habían dicho que, bueno, si tenías hijos varones, vivías muchos años y te ibas con mucha plata, derecho al reino de Dios. Entonces, ¿quién se salva? Y vuelve a subir otro segundo entonces. Y les dice, entonces, ¿qué nos vas a dar tú? Que lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Yo cuando leí el entonces, yo dije, ¡ay! ¿Cuántas veces a ti y a mí Dios nos ha cambiado el juego en el tablero? Y nos hemos quedado así diciéndole a Dios, ¿y entonces? ¿Cuántas veces en el camino tú y yo no hemos dicho esa frase? Porque esa frase encierra mucho, esa palabrita encierra mucho. Entonces, esa palabrita expresa desconcierto, confusión. Esa palabrita encierra temor, preguntas. Entonces, si yo pensaba, si yo creía, si yo planeé, y el tablero me lo has cambiado, no es lo que yo pensaba que era, entonces. Y la respuesta llega, porque después de los entonces, Jesús habla y les dice, yo les aseguro que todo el que por mí y por el Evangelio ha muerto a sí mismo, adquirirá el 100 por 1, aquí y allá. ¿Qué es el 100 por 1? Y yo me rompí la cabeza 2 o 3 días y en un momento dije, qué estúpido. El 100 por 1 eres tú mismo, Jesús. Tú eres el 100 por 1. Y entendí que lo que Jesús me decía, y creo que te dice a ti también esta tarde, me recibirás a mí, que soy el compromiso, soy la lealtad, soy el amigo fiel, soy el que le da dignidad humana al hombre y a la mujer, soy el que da la vida. Me recibirás a mí cuando te conviertas otra vez un poco en un niño y una niña, porque yo soy como un niño. Soy libre, soy espontáneo, soy sencillo, soy descomplicado. Tan sencillo soy que en mí llevo el reino de mi Padre. Yo soy la presencia del reino. Me recibes a mí en el momento que entenderás que yo soy tu tesoro. Un tesoro que ni la polilla se come, ni el óxido corroe, porque yo soy vida, soy eterno, soy permanente, soy principio y soy fin. Mi gente, muchas veces ni tú ni yo entendemos lo que nos ocurre, no alcanzamos a verlo todo. Muchas veces nos sentimos sorprendidos, confundidos, como dije, cuando la vida nos cambia el juego en el tablero. Nos sentimos sorprendidos cuando Dios nos pide algo diferente, nos dice algo diferente, nos coloca ante lo desconocido. Y entonces, como los discípulos, tú y yo cruzamos los brazos y le decimos, pero Señor, ¿y entonces pues? Creo que nos invita hoy el Señor a saber esperar la respuesta. La mía será la mía y la tuya será la tuya. Y serán diferentes, estoy seguro. Pero al final del día será la misma frase. Lo que Jesús nos dirá al final del día, cuando nos colocamos delante de Él con los brazos cruzados y decimos, entonces, la respuesta será la misma. Me tienes a mí. Me tienes a mí. Ojalá que nunca se nos olvide eso. Que cuando nos cambian todo, como cuando Jesús se lo cambió a los discípulos y no entendían, Jesús en el fondo les dijo, me tienen a mí.